La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías, unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica, otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel, de ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas
trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocía que traían la peste, y no les dejaron atracar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella, y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad, solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto, y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII, y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado.